Cultura de la violencia y activismo social. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez les parezca fuerte, incómodo, incluso, pero es absolutamente necesario. Vamos a hablar sobre la cultura de la violencia y sobre cómo ustedes, desde su creatividad, pueden convertirse en agentes de cambio a través del activismo. Les voy a compartir un dato. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6 se denuncian. Y de esos 6 que se denuncian, solo uno aproximadamente se resuelve. Es decir, la probabilidad de que un delito tenga consecuencias en nuestro país es apenas del 0.9%, menos del 1%. Primero, necesitamos definir algo fundamental. ¿Qué es la violencia? Y no estoy hablando solamente de golpes o de peleas. La Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad en temas de salud a nivel mundial, define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Noten algo importante en la definición. No dice solamente golpes, dice uso del poder, dice amenaza, dice daño psicológico. Entonces, cuando alguien los hace sentir menos con palabras, cuando los manipulan emocionalmente, cuando los excluyen de manera intencional, cuando los amenazan, aunque sea con la mirada, todo eso es violencia. Ahora, bien, aquí viene algo que probablemente nunca les habían dicho. La violencia no es algo natural del ser humano. No nacemos violentos. La violencia es una construcción social e histórica. ¿Qué significa esto? Que la violencia se aprende. Nos la enseñan nuestras familias, nuestros amigos, la escuela, los medios de comunicación, la sociedad en general. Se transmite de generación en generación como si fuera una herencia. Pero piensen en esto. Si algo se aprende, también se puede desaprender. Y ahí está nuestra esperanza. Ahora, jóvenes, quiero introducirles un concepto que va a ser clave para todo lo que vamos a discutir. La cultura de la violencia. No estamos hablando de actos violentos aislados, estamos hablando de toda una cultura, de un sistema completo de creencias, prácticas y comportamientos que normalizan y perpetúan la violencia en nuestra sociedad. El gran problema de esta cultura de la violencia es que tiene tres características muy peligrosas. Y quiero que pongan mucha atención porque estas tres características son las que permiten que la violencia continúe generación tras generación. Estas características son la invisibilización, la normalización y la naturalización. Vamos a analizar cada una con detenimiento. Primera característica, la invisibilización. La violencia invisible es como el personaje del hombre invisible de las películas. Está ahí, actúa, causa daño, pero nadie la ve. Es la más peligrosa porque no la identificamos como violencia. Déjenme darles un ejemplo muy concreto que viene en su guía y quiero que lo visualicen. Un niño pequeño está jugando en su casa. Está haciendo ruido con sus juguetes como cualquier niño. Su padre está en la sala, molesto porque el ruido lo distrae. El padre no grita, no se levanta, no dice absolutamente nada. Simplemente voltea a ver al niño fijamente.
solo una mirada. Y el niño, al ver esa mirada, deja de jugar inmediatamente. Se queda quieto, callado, con miedo. Ahora pregúntense, ¿hubo un golpe en esta situación? No. ¿Hubo un grito? Tampoco. Entonces, no hay violencia. Claro que sí hay violencia. Esa mirada está cargada de amenaza, de poder, de miedo. Ese niño está siendo controlado a través del terror. Y lo más grave es que ese niño va a crecer con secuelas. Cuando ese niño vaya a la escuela y su maestra, con la mejor intención, quiera darle una palmada amistosa en la espalda y un abrazo de felicitación, ¿saben qué es lo que va a pasar? El niño se va a proteger instintivamente, va a encogerse, va a tener miedo del contacto físico, porque aprendió que el acercamiento de los adultos puede ser peligroso. Esta es la violencia invisible, la que no deja moretones en el cuerpo, pero sí en el alma. La segunda característica, la normalización. Esto es cuando ciertos comportamientos violentos se vuelven tan comunes, tan cotidianos, que empezamos a pensar que son normales, que son aceptables, que así son las cosas. Y aquí viene una parte incómoda, pero necesaria. Voy a hacerles unas preguntas directas y quiero que cada uno de ustedes reflexione en silencio. ¿Es normal que nos griten en casa? ¿Es normal agredir con palabras altisonantes, con groserías, con insultos a otras personas? ¿Es normal empujar o actuar bruscamente, golpeando o quitando con agresividad los objetos que están a nuestro alrededor? ¿Es normal que les den pellizcos, manotazos o que les tapen la boca a escondidas para calmarlos o controlarlos? ¿Piensan que un golpe, aunque sea suave, sirve para controlar una situación o corregir un comportamiento? La respuesta a estas preguntas debería ser un rotundo no. Pero sean honestos, ¿cuántos han vivido o presenciado estas situaciones y las han dejado pasar como algo cotidiano? Así es mi papá, así es en mi casa, todos lo hacen. A mí también me criaron así y aquí estoy. Pero escúchenme bien, que ciertos comportamientos violentos se den en el día a día no los hace normales. Al contrario, son expresiones patológicas e enfermas de estrés, intolerancia y frustración. Son síntomas de que algo no está funcionando bien. Desgraciadamente, hemos normalizado la violencia como medio de expresar nuestros afectos, nuestras frustraciones, nuestro enojo. Pero la realidad es que la violencia nunca ha solucionado problemas de fondo. Solo los oculta, los empeora, los perpetúa. Y llegamos a la tercera y quizás la más peligrosa característica, la naturalización. Esto es cuando creemos que la violencia es parte de la naturaleza humana. Cuando decimos los hombres son así, las mujeres son dramáticas, los niños necesitan mano dura. Así ha sido siempre, así es la vida. Pero esto es una mentira que nos han repetido tantas veces que la hemos creído. Les voy a decir algo que tal vez choque con lo que siempre les han dicho. La violencia no es instintiva, no está en nuestros genes, es algo 100% aprendido. Cada expresión violenta que manifiestan, cada vez que reacciona con agresividad, cada vez que usan el poder para someter a otro, lo están haciendo porque lo aprendieron. Lo vieron en casa, lo vieron en la escuela, lo observaron en sus amigos.
Se los enseñó la televisión, los videojuegos, las redes sociales. Pero aquí está la buena noticia. Si la violencia se aprende, también se puede desaprender. Ustedes no están condenados a repetir los patrones violentos que vivieron. Ustedes pueden romper el ciclo. Ahora quiero que veamos algunos datos duros porque los números a veces nos ayudan a dimensionar el tamaño del problema. En el año 2014, el 47.8% de la población infantil en México, es decir, casi la mitad de los niños y niñas de nuestro país, sufrió algún tipo de maltrato. Casi uno de cada dos niños. En 2015 habitaban en México 39.2 millones de menores de edad. De esos, casi 40 millones de niños y niñas, 2.301.216 fueron víctimas de al menos un acto de maltrato o violencia familiar. Y escuchen bien este dato. 4 de cada 10 menores de edad son víctimas de delito o maltrato. 4 de cada 10. Estos números no son naturales, no son normales, son el resultado de una sociedad que ha permitido, tolerado y, en muchos casos, justificado la violencia contra los más vulnerables. Quiero hablarles de un caso concreto que marcó un antes y un después en cómo hablamos de violencia en México. Quiero hablarles de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Durante la década de los 90, cientos de mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los medios de comunicación hablaban de las muertas de Juárez, pero ese término es problemático. ¿Por qué? Porque invisibiliza la violencia que sufrieron. Las mujeres no murieron, no fue un accidente, no fue algo natural. Las asesinaron. Fueron víctimas de feminicidio. Desde que hay registros, se estima que en esta ciudad han sido asesinadas más de 2.400 mujeres, 2.400 vidas arrebatadas. Fue a través de este caso, llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el término feminicidio comenzó a utilizarse en nuestro país y adquirió un peso legal. Antes de eso, los asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres se consideraban homicidios comunes. No se reconocía el componente de género, de misoginia, de violencia estructural contra las mujeres. ¿Por qué les cuento esto? Porque es un ejemplo perfecto de cómo las tres características de la cultura de la violencia operan en conjunto. Los feminicidios se invisibilizaron durante años, se normalizaron al punto de que la sociedad se acostumbró a las noticias de otra mujer encontrada muerta y se naturalizaron con frases como seguro andaba en malos pasos. ¿Qué hacía sola a esas horas? Así son las cosas en la frontera. Pero hubo personas que dijeron, esto no es normal, esto no es natural, esto tiene que cambiar. Y gracias a esa lucha hoy tenemos leyes contra el feminicidio, protocolos de investigación, alerta de género. No es suficiente, todavía falta, pero es un avance. Ahora, quiero retomar el dato con el que empecé este video, porque es fundamental para entender por qué la violencia continúa. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. Solo 6. Y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%, menos del 1%. ¿Saben qué mensaje le manda esto a la sociedad? Que la violencia no tiene consecuencias, que puedes ejercer violencia, puedes lastimar, puedes robar, puedes agredir, y lo más probable es que no pase absolutamente nada. Esto se llama impunidad, y es el combustible que alimenta la cultura de la violencia.
Cuando no hay consecuencias, cuando no hay justicia, la violencia se fortalece, se vuelve más audaz, más frecuente, más brutal. Pero no todo es oscuridad, jóvenes. En este video vamos a hablar sobre artivismo. ¿Qué es el artivismo? Es la combinación de dos palabras, arte y activismo. Es usar la creatividad, el diseño, la ilustración, la música, la fotografía, el performance, cualquier expresión artística como herramienta de denuncia social y como motor de cambio. El arte tiene un poder que a veces las palabras solas no tienen. Una imagen puede quedarse grabada en la mente de las personas. Un cartel bien diseñado puede hacer que alguien se detenga, piense, cuestione, reflexione. Una canción puede unir a miles de personas en una causa. Una obra de teatro puede mostrar realidades que preferimos ignorar. Durante este proyecto vamos a explorar diversos temas de justicia social que son relevantes en la actualidad. Vamos a hablar de lucha contra el racismo, de las nuevas masculinidades, del feminismo, de la memoria estudiantil, de los derechos de las personas LGBTIQ+, y ustedes, jóvenes, van a crear sus propias denuncias artísticas. Observen las imágenes que tienen en su guía. Cada una representa un tipo de violencia diferente. Hay violencia contra los animales, maltrato físico y psicológico, violencia de género, discriminación, violencia escolar o bullying, violencia hacia personas mayores, feminicidio. Fíjense en un cartel que dice, tranquilos, tranquilos, no le duele, es arte. Sobre la imagen de un toro siendo agredido en una corrida. Ese es un ejemplo perfecto del activismo. Usa la ironía, el diseño impactante para denunciar una práctica que está naturalizada en nuestra cultura, pero que implica sufrimiento animal. O miren la imagen de dos personas del mismo género tomadas de la mano. Algo tan simple, tan humano como el afecto, se convierte en un acto de resistencia en una sociedad que discrimina por orientación sexual. Cada una de estas imágenes cuenta una historia, cada una representa vidas afectadas y cada una necesita ser visibilizada, denunciada y transformada. Ahora, jóvenes, viene la parte donde ustedes entran en acción, porque no solo son espectadores de esta realidad, no están aquí solo para escucharme, están aquí porque tienen el poder de cambiar las cosas. Primero, necesitan desarmar en ustedes mismos esas tres características de la cultura de la violencia que ya vimos. Uno, hagan visible lo invisible. Cuando vean una situación violenta, nómbrenla. No la dejen pasar como algo normal. Si ven que alguien está siendo humillado, aunque sea de broma, díganlo. Si ven que alguien está siendo excluido, señálenlo. No sean cómplices del silencio. Dos, cuestionen lo normalizado. Pregúntense constantemente, ¿esto realmente está bien o solo lo acepto porque siempre ha sido así? ¿Los gritos en mi casa son normales o son violencia? ¿Las burlas en la escuela son inofensivas o son bullying? ¿La forma en que me habla mi novio o novia es amor o es control? 3. Desnaturalicen la violencia. Cada vez que alguien les diga, así son los hombres, así son las mujeres, así es la vida, cuestiónenlo. Recuerden que la violencia se aprende y por lo tanto se puede desaprender. Y segundo, jóvenes, usen su voz creativa. En este proyecto que van a crear sus propias denuncias artísticas. Ustedes van a tomar un tema que les importe, que les mueva, que crean que necesita ser visibilizado en su comunidad o en su escuela, en su familia, y van a crear algo que haga pensar a otras personas. Puede ser un cartel, una ilustración, un poema, una fotografía, lo que ustedes decidan, pero tiene que tener un propósito, generar conciencia, provocar reflexión, invitar al cambio.
Antes de que continuemos, es muy importante de que vayan a su cuadernillo de actividades y realicen los ejercicios de la página 5 a la 8. Estas actividades les van a ayudar a reflexionar sobre lo que hemos discutido y cómo comenzar a identificar qué tipo de violencia e injusticia social quieren denunciar en su proyecto. Les recomiendo mucho que vean el webinar sobre las violencias durante la adolescencia, que está en el enlace que aparece en su guía. Es una conferencia dictada por especialistas que aborda específicamente las formas de violencia que afectan a jóvenes de su edad. Les va a dar muchas herramientas para identificar situaciones de riesgo y para protegerse a ustedes mismos y a sus compañeros. El enlace está en YouTube. Pueden verlo en casa con calma y si tienen dudas o quieren discutir algo sobre lo que vieron, podemos hablarlo aquí. Muy bien, jóvenes, sé que hemos tocado temas difíciles, sé que algunos de ustedes tal vez se sintieron incómodos, tal vez identificaron algunas situaciones de violencia en sus propias vidas que han vivido o han sido testigos, y eso está bien. Esa incomodidad es el primer paso hacia el cambio. No les pedí que vinieran para darles respuestas fáciles o soluciones mágicas. Les pedí que abrieran los ojos para que cuestionaran, para que reflexionaran. La cultura de la violencia es poderosa, tiene siglos construyéndose, generación tras generación, pero no es invencible, puede deconstruirse. Y ustedes, jóvenes, con su creatividad, con su energía, con su rebeldía saludable, con su negativa a aceptar las cosas como siempre han sido, son parte fundamental de esa transformación. Jóvenes, los puntos más importantes que quiero que se lleven hoy son estos. Primero, la violencia no es natural, es aprendida y por lo tanto puede cambiarse. Segundo, la violencia tiene muchas caras. No es solo física, también es psicológica, emocional, económica, estructural, simbólica. Tercero, la invisibilización. La normalización y la naturalización son las estrategias que permiten que la violencia continúe. Identifíquenlas y combátanlas. Cuarto, la impunidad alimenta la violencia. Por eso es importante denunciar, señalar, no quedarse callados. Y quinto, el arte es una herramienta poderosa de denuncia y transformación social. Y ustedes, jóvenes, pueden usarla. Recuerden que los grandes cambios sociales no ocurren de la noche a la mañana, tampoco vienen de arriba hacia abajo, impuestos por los gobiernos o las autoridades. Los cambios reales, los cambios duraderos, vienen de personas como nosotros, que deciden que algo tiene que cambiar y ponen manos a la obra. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.